Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa, Una liturgia para la vida. Ayer, domingo, celebrábamos, sobre todo en México, la Epifanía. Epifanía viene siendo la manifestación o revelación de Dios, algunas veces a su pueblo, otras veces a unas personas particulares, y en otro momento viene siendo a la humanidad, que es el caso de hoy. Dios se revela a través de una estrella a estos tres personajes muy clásicos que los tenemos en los nacimientos o belenes, que viene siendo un personaje negro, otro trigueño, otro blanco, que da a entender en aquellos tiempos la humanidad de entonces: África, Asia, Europa. También, por otro lado, no se nos olvide que los evangelios son enseñanzas, catequesis para aquellos primeros cristianos que tenían bastantes deseos de hacer una comunidad creyente en Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios hecho hombre, o Jesucristo, que después se convencen de esto después de la resurrección del Señor Jesús. Los evangelios, como la Torá, son enseñanzas. En aquel entonces, la Torá viene siendo enseñanza para este pueblo, para configurarse precisamente en pueblo, a través de los 10 mandamientos. Ahora, como esta Epifanía viene siendo fuera del pueblo elegido israelita, es por eso que Isaías lo toma en esta ocasión diciéndonos: mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifestará su gloria. El pueblo judío. Ahora, ¿qué nos dice la segunda lectura de Pablo a los Efesios? Les dice: por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero ahora ha sido revelado por el Espíritu en sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo.
Esto quiere darnos a entender que a través ahora del Evangelio vamos nosotros a conformarnos en un nuevo pueblo, por un lado, pero también por otro, aceptando todos el Evangelio de Jesucristo. Hay que entender de nuevo que los que vivían en espesas tinieblas, maldad, idolatría, vámonos a los 7 mandamientos específicos para la humanidad o para el ser humano, recordando el decálogo. Los 3 primeros son para Dios, los 7 restantes para provecho del prójimo. Ahí tenemos esta luz que en el Evangelio se vuelve precisamente a retomar, diciéndonos el Señor que la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar a los hermanos. Por el Evangelio tenemos que ir escudriñando cada vez más y conociéndolo para poder nosotros cambiar a la manera del entender de Jesús en los momentos y circunstancias de nuestra vida y de nuestro caminar. De nuevo, lo que diría el Papa Benedicto: el pecado del siglo XXI viene siendo la contaminación de ideas. Y eso nos hace mucho precisamente embuirnos, empaparnos, en pocas palabras, de las cosas humanas y terrenales que en otra hora son tinieblas, idolatrías, egoísmos, etcétera, que no nos hacen precisamente estabilizarnos y tener una paz no solamente interna o en sí, sino también con aquellos con los cuales nosotros convivimos. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Hay personas que me han preguntado que el Señor Jesús, sí o no, nació el 25 de diciembre.
Hay que, de nuevo, repasar lo que decíamos en el segmento anterior, que los evangelios son enseñanzas, catequesis para los primeros cristianos. Consecuentemente, nosotros vamos a ver en los evangelios que precisamente está casi el 100% abocado en la cuestión de la predicación del Señor, de su tarea, de su misión. Por eso, entender bien, tanto amó Dios al mundo que le mandó a su Hijo. O también lo de Juan, evangelista, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. O lo que decíamos anteriormente de Juan, muchas otras tantas cosas se escribieron, pero se escribieron estas para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Esa es la finalidad de los evangelios, las enseñanzas, la catequesis, para precisamente, como dice Pablo, seamos los paganos coherederos de Cristo recibiendo su evangelio. Con esto, después se le añadió la parte de la niñez de Jesús. Pero de nuevo, estos hechos debemos de tomarlos con un trasfondo de qué nos comunican o qué es lo teológico, lo de Dios que hay en estos hechos que se nos presentan. Ante todo, decíamos, Epifanía quiere darnos aquí a entender, sí, como ya decíamos, la manifestación de Dios ya a otros pueblos fuera del judío o del israelita. Sí, pero también allí nos está dando a entender, de nuevo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El pueblo judío, que precisamente lo estamos viendo en Herodes, en el Evangelio, como también en el pueblo, específicamente los doctores de la ley. Se sobresaltó Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y escribanos del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Y recurren precisamente a las Escrituras, que ya lo oímos. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será pastor de mi pueblo. Pastor, jefe y pastor, no rey, pero rey en tanto la tradición davídica, que ya lo hemos explicado en otro momento. Así es que de nuevo, los primeros capítulos en los evangelios que tratan de la niñez, debemos precisamente retomarlos con mucha
mucho cuidado para no ponernos nosotros a hacer más cosas de lo que allí viene según nuestra piedad o tradición. Por ejemplo, aquí se habla los magos de Oriente. No se habla de reyes, que también hay que decir que esta fiesta está más abocada en los Reyes Magos que en la Epifanía o la manifestación de Dios a los otros pueblos que estaban o estamos todavía en tinieblas y en sombras de muerte. Ahora, el solsticio de invierno comienza el 25 de diciembre y el 6, a más tardar de enero, es cuando vamos a ver nosotros la noche más breve, la oscuridad. Sin embargo, los días más amplios, más largos. De ahí había la idea entre el pueblo, ante todo romano, la idea del dios Sol o el Sol invicto. Con esta expresión pagana se sobrepuso precisamente el Sol, que es Dios, en que no va a tener ocaso. La idea bastante antigua. Recordemos todavía que en inglés, domingo, día del sol. En la cuestión ya de las lenguas romances, francés, español, italiano, pero sobre todo el español, vemos día del Señor, no día del sol. Entonces fue sobrepuesto el dios pagano al dios cristiano. Por eso también en algunas iglesias orientales no se tiene la natividad en el 25 de diciembre. Lo que se tiene es precisamente el 6 de la Epifanía, de la manifestación de Dios a los pueblos. Y también cabe añadir aquí que primero fue esta fiesta de Epifanía y tardíamente después, como ya decía, de los 800 años del nacimiento, año jubilar, promovido el nacimiento por Francisco de Asís, se comenzó ya a expandirse el nacimiento de Belén, como también el misterio, que también así se llama en algunos lugares. Jesús, pues, fecha exacta, no sabemos cuándo vino a este mundo. Pero si nos lo dice, no se nos olvide, el día 24 de diciembre en la noche, que nos estaba dando las pautas de que precisamente era cuando Quirino era
gobernador de Siria, que se mandó a hacer el censo. Recordemos eso. Estoy buscando la cita exacta de esta. Aquí la tengo. Por aquellos días se promulgó un edicto del César Augusto que ordenaba un censo por todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. El tal Quirino y el tal César Augusto lo podemos encontrar fuera de las escrituras o de los evangelios, que son personajes históricos realmente. Consecuentemente, José, María y Jesús existieron. Continúo con ese evangelio. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así también, José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió a la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que se encontraba encinta. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. También pueden escucharme en YouTube con esta misma denominación. Además, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Les agradecería un like o una suscripción para poder ir propagando nuestra fe cristiana y católica. Ahora, en este tercer segmento, vamos a ver el comentario de el padre José Antonio Berenguer, que nos habla acerca de la ordenación general del misal romano. Para los nuevos que están adhiriéndose a este programa, hay que entender que el Concilio Vaticano II tiene 4 constituciones. Una de ellas es este Sagrado Concilio, que se dedica especialmente a dar normas como criterios y razón teológica de cada uno de ellos para nuestras celebraciones litúrgicas.
ya sea la misa o algún otro sacramento o bendicional, alguna otra bendición, o también las exequias. Y el padre José Antonio va precisamente agarrando esos números, prenotandos al misal romano, para podernos dar a entender, por un lado, los criterios, las normas, y por otro lado, la teología y la razón de esas normas que se están diciendo para poder realizar las celebraciones litúrgicas. Y él va poco a poco dándonos partes, sobre todo de la Eucaristía, que nos hace reflexionar y decir lo que debemos nosotros de acatar en estas celebraciones. En el número 29 trata de la liturgia de la palabra. Y dentro de esa liturgia de la palabra encontramos la secuencia como la aclamación. Secuencia son aquellos himnos que se ponen en las solemnidades. Si ustedes son observadores, ven en la octava de Pascua hay una secuencia que se hace después del Salmo responsorial. También cuando es la fiesta del Corpus Christi, también hay una secuencia, un himno, aparte de el Salmo responsorial, que nos hace admirar y rever esa celebración que se está realizando de nuevo en la cuestión del Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo, como allá en Pascua o después de Semana Santa, también hay esa secuencia. Secuencias, pues, que salen en los días bastante principales de nuestra fe cristiana y católica. Secuencia. Después de la segunda lectura y antes del Aleluya, en ciertas ocasiones hay un canto, como un himno, que nos ayuda a contemplar el misterio que celebramos, con alabanza a Dios o petición. Se canta estando todos sentados. Las principales son las del día de Pascua, como el día de Pentecostés. Son las únicas y obligatorias. Las demás son opcionales, como es el caso que les comentaba del Corpus Christi. Continúo con el libro. La de la Pascua, que también es opcional,
Los demás días de la octava es una contemplación de la resurrección del Señor. La de Pentecostés es una invocación al Espíritu Santo para que venga y realice en nosotros su obra santificadora. Los números 62 y 63 de los prenotandos que encontramos en el misal romano nos hablan de la aclamación que precede al Evangelio. ¿Qué aclamación es? Es el aleluya y el otro canto. El otro canto es aclamación al Evangelio en tiempo de Cuaresma. Con esta aclamación, la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, que les va a hablar en el Evangelio, y profesa su fe con el canto. Démonos cuenta, al cantar el aleluya u otra aclamación, acogemos al Señor, saludamos al Señor, hacemos un acto de fe en que Él nos habla en el Evangelio. Aleluya, que al pie de la letra significa alaben a Yahvé, se ha convertido en una aclamación jubilosa al encontrarnos con el Señor resucitado. Sabemos que Jesús, vivo, viene a decirnos su palabra en el Evangelio. Lo acogemos, lo saludamos, lo aclamamos. ¿De dónde se toma esta aclamación antes del Evangelio? Los versículos se toman del leccionario o gradual, que quiere decirnos en latín. No se puede, pues, cantar cualquier otro canto. Estos versículos están relacionados con el Evangelio que vamos a escuchar y nos preparan para el tema del Evangelio. Por ejemplo, el cuarto domingo de Adviento, en el siglo C, el Evangelio nos proclama la visitación de María a Santa Isabel. María, que va encinta. El verso del aleluya son las palabras de respuesta de María al ángel, por las que María concibe como hombre al Hijo de Dios. Durante la Cuaresma, nunca se dice ni se canta el aleluya. La aclamación, en lugar del aleluya, es una frase de aclamación a Jesucristo que está en el leccionario. Al final de las lecturas, para el tiempo de Cuaresma, son el verso antes del Evangelio. Hay una nota que indica la página. Puede escogerse una entre las que allí se proponen. Por ejemplo, Gloria a ti, Cristo, palabra de Dios. Haremos un pequeño espacio y regresamos.
Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo el comentario que hace el padre José Antonio a la ordenación general del misal romano. El misal romano, que se realizó allá por los años 70 bajo el mandato del Papa Paulo VI, por eso se le llama misal del Papa Paulo VI, donde hace precisamente el año litúrgico con todas sus lecturas que debemos nosotros de llevarlas día con día. Y estas lecturas de todo el año están divididas en 3 compendios que le llamamos leccionario 1, que comprende Adviento y Navidad, Pascua, Pentecostés y ciertamente Cuaresma. Y el tercer compendio o leccionario es para las fiestas de santos y santas. No se niega también de la Santísima Virgen María, como también de los sacramentos, que ahí se nos da bastante tela de donde cortar para poder realizar nuestras celebraciones, y éstas fuesen más captadas, como ya hemos comentado en otro momento. La base o la regla de oro en la liturgia viene siendo participar activamente, conscientemente y provechosamente. Estamos viendo dentro de este número que nos propone el Padre la parte de la liturgia de la palabra. Específicamente nos está tratando acerca de la secuencia y de la aclamación antes del Evangelio. Y nos dice, en razón de la aclamación antes del Evangelio, ¿cómo se canta? Es canto a la postura. Lo cantan todos de pie. En cuanto al modo, comienza el cantor o el coro, o todos cantan la aclamación. El cantor o el coro canta el verso y, si procede, se repite la aclamación, o sea, el aleluya. Cuando se canta una u otra aclamación. Fuera de la Cuaresma, siempre se canta aleluya. Si hay aclamación o verso antes del Evangelio, no hay el aleluya. Es signo de que estamos en Cuaresma. O sea, aquello que decimos en Cuaresma: honor y gloria a ti, Señor Jesús. Porque el aleluya, como ya decíamos anteriormente, lo que significa que es un canto de alegría. Y en Cuaresma estamos en reflexión, en penitencia. Entonces es por eso que tampoco el gloria se canta. Y el aleluya
tampoco, y en lugar de él, se da honor y gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos. En Adviento, Navidad, Pascua y tiempo ordinario, incluso en las misas de difuntos, si hacemos la aclamación al Evangelio, siempre será aleluya. Si no se canta, se puede omitir. Se puede cantar solo el aleluya o la aclamación del pueblo, sin el versículo. Decirla sin cantar es menos apropiado, aunque se puede hacer si realmente suena como aclamación vibrante a modo de un viva. Aclamemos de corazón a Jesucristo, saludándolo y acogiéndolo en la aclamación del Evangelio. Vamos a ver, por el poco tiempo que nos queda, solamente algunos santos que corresponden a este momento de esta semana. Tenemos el día 7 de enero a San Raimundo de Peñafort, presbítero, 1175-1275. Nació y estudió en Barcelona, España, y luego se graduó y fue profesor de Derecho Canónico en Bolonia. Era sacerdote diocesano, pero más tarde ingresó a la Orden del Santo Domingo, de la que llegó a ser superior general. Renunció, sin embargo, 2 años más tarde. En su larga vida, trabajó incesantemente por la formación de los sacerdotes y la evangelización de judíos y musulmanes. Animaba a los misioneros a aprender árabe y a estudiar el Corán con el fin de poder dialogar con los musulmanes. Enseñó y escribió un tratado de derecho canónico con un enfoque pastoral. Animó a Santo Tomás de Aquino a escribir la Suma Teológica contra gentiles, y a petición de San Pedro Nolasco escribió la regla para los mercedarios religiosos que se ofrecían en intercambio por los esclavos. Trabajó incansablemente por la reconciliación y fue un suave y atento director espiritual. Es recordado también como gran canonista y patrón de los abogados canónicos que, a través de su trabajo, dirigen a los fieles a la persona de Cristo, culmen de la ley, ya que dice el Catecismo: la ley moral tiene en Cristo su plenitud y unidad. Solo Él enseña y da la justicia de Dios. 13 de enero, San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Años 315-367. Era un hombre casado y padre de una hija, y se convirtió al cristianismo después de leer las Escrituras. Cuando aún era laico, fue elegido obispo de Poitiers, en Francia. Fue intérprete de los Salmos y del Evangelio de San Mateo. Luchó
contra la herejía arriana que al propio emperador apoyaba, y por tanto fue enviado al exilio, incluso sin el apoyo de los más cercanos a él. Hilario continuó firme en su fe. Escribió un tratado sobre la Trinidad y ayudó a San Martín de Tours o San Martín Caballero a promover la vida monástica. También compuso himnos litúrgicos. Gobernó con prudencia y moderación. Se distingue por su piedad y su mansedumbre frente a los conflictos y enfrentamientos. El catecismo cita una bella reflexión de Hilario sobre el bautismo. Después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo más alto del cielo, y que, adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Número 537 de El Catecismo de la Iglesia. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos llegar a su casa, corazón y pensamiento. Les habla el Padre Víctor Anguiano, que también pueden ustedes acceder a YouTube con una liturgia para la vida. Además, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcast, Music, Amazon Music y iHeartRadio. Que nuestro Señor y María Santísima nos siga acompañando en este inicio del año y que lleguemos al puerto final de nuestro caminar histórico a la patria eterna. Feliz tarde y noche para todos ustedes.